Estoy ingeniero. Gracias. Vamos a poner esto también, este otro no hay problema. Ya tenemos ahí, wow. Perdón, no había colocado. Vamos a tener que colocar el drive. No sé qué ha pasado realmente. Vamos a poner acá. Transportes. Acá tenemos. Bueno, ahí tenemos. Vamos a volver a cargar. Bueno, ya. No sé cómo me olvidó colocar eso, pero bueno, ya no hay problema. Bueno, entonces vamos a ver la unidad 1 que se llama evolución y función del transporte. Entonces vamos a ver acá la unidad 1. Evolución y función del transporte. ¿Alguien me puede decir qué es transporte? Definiremos en nuestras palabras, después vamos a utilizar terminología de la Asociación de Transportes de los Estados Unidos, no hay problema. ¿Qué es transporte? Es la acción de transportarse de un punto 1 a un punto 2, vale decir, del punto de origen al punto de destino. Entonces, ¿yo me transporto en qué? Se están viendo los medios de transporte, ¿verdad? ¿Esto dónde es? Es en la heroínas. Las fotos que he sacado son acá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Podríamos ver la evolución y función del transporte en Bolivia. Eso seguramente va a ser un trabajo que van a tener que hacer algún grupo de ustedes, pero eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, yo voy a ver antecedentes y tipos de transporte. Si yo tengo que ver esto, por supuesto, me debo remontar hacia atrás. Vale decir, puede ser 3000 años antes de Cristo, dicen la Mesopotamia. Sin embargo, no sé si se acuerdan, yo les había dicho que era importante que nosotros manejemos ordenadores gráficos. ¿Y cuáles eran esos ordenadores gráficos? Por ejemplo, teníamos los mapas conceptuales, que a mi modo de ver son los más importantes para poder sistematizar conceptos. Entonces, acá yo tenía esto. Bueno, ahorita vamos a ver. No sé por qué. Bueno, no sé qué ha pasado. Acá tenemos. Entonces, lo que les había dicho es de que yo podía utilizar estos ordenadores gráficos. Para mí, los mapas conceptuales son muy importantes. Hay mapas mentales. Lo que normalmente hacían ustedes eran los cuadros sinópticos, que también es un ordenador gráfico. Y nosotros, ¿qué íbamos a utilizar? Una línea de tiempo para poder explicar esto, la historia y evolución del transporte. Sí, entonces, acá tenemos, esto ha aumentado por si acaso, esto no había. Entonces, eso tenía, fíjense, está bastante bonito. Tenemos en un solo eje el tiempo, por supuesto, no tiene que ser a escala, sino debo colocar los hitos aparentemente más importantes. Fíjense, hay algo en que yo no... Dice construcción 1769, yo no creo que hayan sido estos, pero dice que es así, no estoy de acuerdo. Sin embargo, tengo otro mapa de otra línea de tiempo que es este.
normalmente comienzan con los 3000 años antes de Cristo, pero solo estamos viendo acá el transporte terrestre. Sin embargo, tenemos otro medio que nos posibilita también el transporte de un lado a otro. ¿Cuál será este medio? ¿Será el medio fluvial? ¿Será el medio aéreo? Estoy hablando de 3000 años antes de Cristo. ¿Cuál será? Hola. Terrestre, Inge. ¿Cuál? ¿Qué me dices? Terrestre. Fuera del terrestre, ya estamos viendo el terrestre, hasta ya nos está cansando el terrestre. Otro medio por el cual... Acuático. Acuático, ¿sí? Y si es por mar, decimos marítimos, ¿no se ve? De todos modos, vamos a ver los fluviales por el río. Y si estamos hablando de la Mesopotamia y todo, estamos hablando del río Nilo, por ejemplo. Fíjense nosotros acá, en esta línea de tiempo, tenemos los hitos más importantes. Por ejemplo, dice 1903 después de Cristo. Estamos hablando que se inicia la aviación. Y van a ver que es bien interesante, porque los hombres ven a los pájaros volar y quieren emular eso. Miren que los pájaros parecen ser más inteligentes que nosotros. Ellos han nacido volando, es decir, así habían sido, pues, parece que mejor que nosotros. Entonces, tenemos en 1885, después de Cristo, dice la bicicleta. Eso debe ser mire, por eso te digo, están mal calibrados también. De todos modos, acá dice el primer tren nació en Inglaterra hace casi 200 años, en España el primer ferrocarril, bla, 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 aquí está de 1848. Entonces esto podría ser 1891, después de 1885, podría ser. Entonces, nosotros podemos utilizar este ordenador gráfico para colocar la secuencia, ¿sí?, en el tiempo de los medios de transporte, ¿verdad? La evolución que ha habido. Aquí están los sistemas de transporte, acá está 3000 años antes de Cristo. Fíjense, este es el medio acuoso de agua, no necesitan, como tú me decías, carretas, necesitan otro tipo de vehículos que serían embarcaciones, es vehículos o embarcaciones. Entonces acá está, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, vamos a seguir. Y finalmente estamos viendo en 1970 el Boeing 747. Entonces aquí está la línea del tiempo en este eje de los sistemas de transporte. Esa es la evolución que nosotros estamos queriendo ver del transporte. ¿Se ha entendido? Nosotros podemos utilizar eso y, por supuesto, entendemos mucho. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, con eso nosotros vamos a regresar a los 3000 años antes de Cristo y en esta línea de tiempo también, pero conjunta. Es una línea de tiempo bastante rara. ¿Por qué línea de tiempo? Fíjense, están desde estas embarcaciones hasta submarinos. Es una línea de tiempo. Seguramente no hay esas flechitas que nos den el año para colocar acá, pero viene a ser una línea de tiempo no muy agradable. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo toda la historia del transporte, desde la rueda, desde las embarcaciones hasta los transbordadores, o si ustedes quieren, ese transporte que van a utilizar para ir a habitar la Luna y después Marte, porque ya hay planes de urbanización en Marte, de verdad.
están viendo qué tipo de materiales de construcción van a utilizar en función a las, a las investigaciones que está haciendo el equipo que ha ido ahí. Entonces, esta es nuestra evolución histórica del transporte. Entonces, nosotros vamos a ver el transporte marítimo, que es el medio acuoso, podría ser también transporte fluvial. Fíjense, aparecen aquí los egipcios porque es la civilización que dicen que han desarrollado más rápidamente. Entonces, acá están los griegos, es decir, y finalmente tenemos estos, ¿qué se llaman? Transatlánticos, ¿no? Porque van de un... Cruceros creo que son ligeros. Ya, cruceros. Entonces, tenemos el transporte férreo. Ha comenzado con la máquina a vapor y tenemos ahora los trenes de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad que, por ejemplo, en España están explotando sobre todo este tipo de trenes para poder unir el transporte entre las ciudades, más o menos tienen un promedio entre 300, 310, 320 kilómetros por hora. Sin embargo, si bien hay varias empresas que están explotando este tipo de transporte, tenemos, por ejemplo, la empresa AVE, que llega, creo que, puede que me equivoque, en 3 horas de Madrid a Barcelona. Tienen un problema, son transportes de mucho costo. Entonces eso tendrán que mejorar. Fíjense, va desde acá, desde la máquina a vapor, pero no solo la máquina a vapor. Vamos a ver en unos videos posteriormente cómo las ruedas colocaban en las rieles. Así ha nacido también, de la rueda ha nacido el transporte férreo. Después tenemos el transporte terrestre, aquí está. Después así, y ahora que son los sistemas de transporte, a mi modo de ver, más agradables a mí ver estos camiones, ¿no ve? Que transportan bastante volumen de carga. Sin embargo, hemos visto que en relación al transporte marítimo, y no sé por qué no he puesto de estas embarcaciones como las que el año pasado interrumpió el canal de Suez, y vamos a ver también ahorita que son realmente monstruos en el transporte de volúmenes de carga. Tenemos el transporte terrestre que acabamos de ver, tenemos el transporte aéreo, acá está, que quisimos ponernos alas, pero no habíamos sido tan desarrollados como las aves. Tenían todo exactamente calculados para poder volar. Y bueno, tenemos estos aviones, los Airbus y los Boeing sobre todo. Hay también industria en Rusia. Y esto les pongo como, no como un chiste, sino habrá que tomar en su verdadera dimensión. Estamos hablando del transporte aéreo y de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde han prohibido que los países de Occidente, casi todos, hay algunos cuantos que no, casi todos, de no comprar ya insumos y productos rusos. Sin embargo, la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, había sabido comprar accesorios para sus movilidades aéreas que van a todo lado. Entonces, no sé si ha sido Putin o ha sido el canciller, les han dicho que ahora compren escobas para volar. Parece broma, hasta de mal, no sé si de buen o mal gusto, pero parece broma, pero
está claro también de que deben tener una tecnología bastante de punta los rusos, por eso han hablado así. Entonces, imagínense, no hemos colocado aquí esas cosas, pero recién nos estamos enterando por el problema de la guerra. Y finalmente, si bien es el medio acuoso, pero es diferente al transporte fluvial. Nosotros deberíamos explotar esto, sí. ¿Alguien me podría decir la hidrovía más importante para el departamento de Cochabamba y que podría ser el motor para despegar la economía en Cochabamba? La hidrovía Ichilo-Mamoré-Inge. Buenas noches. Hola, gracias, realmente muy agradecido a vos. Hemos estado con las autoridades del Brasil, yo participado por la universidad, entonces vamos a ver la hidrovía. Ya no veo bien, escucha por favor, me van a hidrovía Ichilo-Mamoré. Pero no meto autogoles todavía, pese a no ver bien. Entonces vamos a ver imágenes, que son las cosas más. Pero vamos a ver esto. No sé, no se ve bien, ¿no? Hola. A ver, veremos otro. Ahí sí creo que está mejor. Ay, perdón. Vamos a tener que... Ahora sí se ve bien, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahora está mejor. Ahora, fíjense. Toda esta zona de arriba, primero hemos visto cómo el transporte es fundamental en la economía. Y si nosotros, si queremos desarrollar la economía, por supuesto debemos generar sistemas de transporte, ¿sí? Y uno de los sistemas de transporte es esta hidrovía, que va a permitir articular casi todo Beni con Cochabamba. Entonces, ¿esto se queda acá en Guayaramerí? No. Va a tener que traspasar a este lado, donde están dispuestos justamente a unirse económicamente a través de la producción de los diferentes insumos y productos que tiene Bolivia para Río Grande, para el estado de Río Grande, con el Beni y con Cochabamba. Entonces, fíjense, esta hidrovía no solo va a articular a este sector del Estado plurinacional, sino va a permitir ser un nexo con esta parte de arriba que es, vamos a decir, es un estado federal no muy grande, pero que tiene un Producto Interno Bruto bastante elevado. Ahorita había sabido producir como 20 y tantos mil millones de dólares solamente Río Grande do Sul, pero que son un poco más de 2 millones de personas. Bolivia produce 40 mil millones, pero somos aproximadamente 11 millones. Pero fíjense, esto es un sistema de transporte. Pero, ¿esto por qué se está viendo así? Hay estudios que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo para ver los corredores IRSA. Y los corredores IRSA son los corredores de exportación del Brasil pasando por Bolivia y salir a puertos de gran calado para irnos directamente ¿hacia dónde? Hacia los mercados asiáticos. Los mercados asiáticos, vale decir China, India, y si ustedes quieren, bueno, Pakistán también, solamente China e India
tienen más del 30% del mercado mundial. ¿Cómo? Sí, pues, sumen 1.200 millones de habitantes más 1.000 millones, son 2.200 millones en relación a los 7.000 millones de habitantes, por lo menos somos cerca del 30, bueno, 20 y tantos por ciento, pero es del mercado mundial. Entonces, no había sido casualidad. Entonces, fíjense, hay esos corredores de exportación este-oeste, por eso se vuelven dobles vías esos sistemas de transporte carretero vial. Fíjense, desde La Paz y hay doble vía hasta Confital. De Confital tienen que hacer, ya están terminando el diseño, hasta Tiraque. ¿Cómo es eso? Sí, van a pasar, creo que por Capinota directamente hasta Tiraque, y están haciendo las dobles vías hasta Cristalmayo del lado de Santa Cruz. Entonces, ese corredor de exportación de un sistema de transporte vial carretero puede ser complementada a este sistema de transporte fluvial. Entonces, ese debe ser el enfoque que se debe manejar para los sistemas de transporte. Es decir, nosotros a través de la economía debemos ver lo que estaba puesto acá, la evolución, cómo nosotros debemos ir evolucionando el transporte. Por supuesto, vamos a priorizar ahora el transporte fluvial, sí, y nosotros como universidad queremos participar en este emprendimiento que de acá a mediano plazo, vale decir, entre 5 y 10 años, podría generar un desarrollo económico tan fuerte como el de Santa Cruz. Entonces, y solo con el transporte. Entonces hay que ver las oportunidades que tiene cada región. Yo estoy viendo Cochabamba. Entonces nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto la evolución del transporte en función del tiempo y se les ha dicho que utilizar esta línea de tiempo nos ayuda a ordenar mejor todo el desarrollo histórico del transporte, ¿verdad? Hemos comenzado 3.000 años antes de Cristo y vamos bueno, ya estamos en el 2022 y bueno, ya tenemos que ver los vehículos de transporte que van a ir a Marte o que van a llevar ya a gente a la Luna. Entonces, es otra forma de hacer, sí. Los dos son agradables, pero hay que ver bien lo que dice acá. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero ustedes tienen que ver. Hasta acá se ha podido entender cómo yo puedo entender el origen y la evolución histórica del transporte a partir de todo lo que se ha explicado. Hola, ¿estamos? Sí, ingeniero, se entendió bien. Entonces, ahora para reforzar, por supuesto, no es nada malo venir acá, YouTube. Entonces, vamos a ver esta historia de los medios de transporte y esto también, los dos son complementarios, están bastante bonitos, ¿ya? Entonces, para ver esto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Perdón, ya no veo bien, porque aquí tengo que venir, debo dejar de presentar. Vamos a venir acá, vamos a ver las pestañitas, vamos a ver el YouTube y vamos a... Entonces, lo que yo les voy a pedir, por favor, es que me digan si es que se escucha bien. Si ustedes han tenido hermanos mayores, les van a contar que cuando el cine tenía mal sonido, se apagaba la proyección, gritaban, chapa, pon bien. Entonces, por si acaso, eso no me van a decir, pero me van a decir si se está escuchando y se está viendo bien. ¿Queda claro? Está bien, ingeniero. Bueno, entonces,
¿Dónde está? Aquí está. Ahí estamos, ahí. Vamos a ver. Más de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Se escucha y se ve, ¿no? Sí, Inge. Bien. Desde que el hombre vio a los pájaros moviéndose libremente por el aire, siempre ha querido volar. Imaginó que el artefacto que le permitiría volar tendría la forma de un gran pájaro mecánico. Pero mucho antes de que la evolución de la técnica permitiera construir esta máquina, el hombre pudo volar con un aparato que a los antiguos nunca se les hubiera ocurrido. Este aparato fue el globo. Globos aerostáticos. En el siglo XVIII, los hermanos Montgolfier construyeron el primer artefacto que se elevó en el cielo. Al año siguiente, Rosier y el marqués de Arlandés realizaron un viaje de 25 minutos por encima de París. Una hoguera debajo del globo les permitió ascender. Los primeros globos estaban llenos de aire caliente que se producía al hacer fuego debajo. El aire caliente es más ligero que el aire frío, y esto hace que el globo suba. Cuando se descubrió el hidrógeno, que es también más ligero que el aire, se aplicó inmediatamente a esta disciplina que se llama aerostática. El funcionamiento de los globos es relativamente sencillo. Si se desea ganar altura, se aumenta la llama del quemador. Para descender, se suelta gas. Volar en globo podría ser peligroso, ya que se dependía demasiado de las condiciones atmosféricas, y además el hidrógeno es inflamable. En 1852, Enrique Fan le dio una forma más aerodinámica y le añadió un motor vapor. Así nació el primer dirigible. Con los años se consiguieron modelos más rígidos y complejos, como los que construyó Ferdinand von Zeppen a principios del siglo XX, que podían transportar más de 6 toneladas de peso entre carga y pasajeros. No obstante, los dirigibles pronto se dejaron de usar debido a los grandes accidentes que se produjeron. Uno de los últimos fue el incendio del dirigible alemán Hindenburg al aterrizar en Nueva York en 1937, donde murieron 36 personas. De todas formas, los dirigibles no hubieran podido competir con esos grandes pájaros mecánicos que el hombre soñó hace muchos siglos y que se han hecho realidad en nuestros días. Los aviones. Ya Leonardo da Vinci, hace más de 500 años, diseñó una máquina voladora y estudió el problema de elevar un cuerpo más pesado que el aire. Hubo muchos intentos de construir un aparato volador, pero no se consiguió hasta principios de este siglo. En 1903, los norteamericanos Ford y Wilbur Wright realizaron el primer vuelo de un avión con motor. Poco tiempo después, Louis Blériot introdujo la hélice tractora, el timón en la parte de atrás y una ala única. A bordo de un aparato de estas características, cruzó el Canal de la Mancha en 1909. Su vuelo fue el primero a través del mar y también el primero internacional. 2 días después de su hazaña, Blériot ya había recibido más de 100 pedidos de su avión. Más adelante aparecieron los aviones monocasco, que eran más ligeros y más robustos. El fuselaje estaba hecho de chapas de madera fina cubiertas con tela lacada.
Así eran muchos de los 10.000 aviones que se construyeron para la Primera Guerra Mundial. En 1919, Junkers construyó el primer avión totalmente metálico para servicio comercial, que también se utilizó con fines militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bando aliado utilizó mucho el Douglas DC-3, que también era el avión comercial más utilizado en su época. Al final de la Segunda Guerra Mundial apareció el motor a reacción. Aviones como el Comet 1 británico de 1952 ofrecían un vuelo más cómodo y más rápido. Sin embargo, eran muy ruidosos y daban la impresión de consumir mucho combustible. El problema del ruido se solucionó con los motores turboventiladores como los del Boeing 747 Jumbo a partir de 1969. Este avión tiene cabida para 490 personas y es tan grande que el vuelo de los hermanos Wright se hubiera podido realizar en su interior. En ese mismo año apareció el extraordinario avión supersónico Concorde, que alcanza una velocidad de más de 2 veces la del sonido. Este avión es más rápido que una bala de fusil. El Concorde vuela entre 16.000 y 19.000 metros de altitud, donde la temperatura exterior es inferior a 60 grados bajo cero. Debido a su enorme velocidad, la fricción del aire es tan intensa que la superficie del avión se calienta hasta alcanzar 127 grados centígrados. Los aviones sin motor tienen las alas largas y estrechas. Los aviones ligeros tienen alas sencillas y gruesas. Las de un avión supersónico son óptimas para altas velocidades. Un avión se sustenta en el aire porque la forma de sus alas hace que la presión del aire sea mayor debajo de ellas que encima. Existen algunos aviones de despegue y aterrizaje verticales. Uno de ellos es el Harrier inglés que aquí vemos despegando en Nueva York. Pero el aparato de despegue vertical por excelencia es el helicóptero. Los helicópteros. Después del invento del avión, seguían probándose diferentes prototipos de máquinas voladoras con escaso éxito en la mayoría de los casos. Igor Sikorsky fue el constructor del primer helicóptero. Tuvo que resolver el problema de que cuando el motor girara el motor en una dirección, el fuselaje giraba también en la dirección contraria, como ocurre con este artefacto experimental. Esto es consecuencia del principio de la acción y reacción que descubriera Newton. Sikorsky solucionó el problema con un pequeño rotor vertical en la cola del helicóptero que actúa como una hélice. La mayoría de los helicópteros utilizan este diseño, pero también los hay con dos rotores gemelos o en tándem y son muy útiles para el transporte de personas o cargas. El rotor de un helicóptero produce un flujo de aire descendente y la reacción del aire hace que el aparato suba. Si la fuerza sustentadora es igual al peso del helicóptero, este se queda quieto en el aire. Si disminuye la fuerza sustentadora, el aparato baja. Al inclinar un poco el rotor mientras está girando, parte del aire que baja se va hacia un lado y el helicóptero se va en la dirección contraria. Los helicópteros son muy útiles para el salvamento de personas en lugares de difícil acceso. También pueden utilizarse como grúas volantes y como transporte táctico de tropas en el frente.
Bueno, van a disculpar, no era precisamente esto lo que quería colocar, era para mañana, pero bueno, tampoco hay mucho problema porque nos sirve. Entonces voy a poner esto, por favor. Evolución. Historia del transporte. ¿Se ve? ¿Qué son los medios de transporte? Los medios de transporte son diferentes sistemas o maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos. Transporte terrestre. En la prehistoria, los especialistas de Perdón, ¿qué? apareció la uno. ¿Qué dices? Se escucha, ¿se ve todo bien? Pero se escucha con eco y creo que es por su micrófono, entonces si lo apaga su micrófono, escucharía bien. Entonces, mi micrófono tengo que apagar. Sí, por favor, Inge, gracias. De los inventos más maravillosos de la historia. Este facilitaba el transporte de materiales pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Podemos distinguir la evolución del transporte terrestre de la siguiente manera. La carreta. Esta fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. La carreta dispone de 2 ruedas y utiliza la tracción animal para lograr el desplazamiento. La bicicleta. En plena Edad Media aparece la bicicleta, cuyos componentes básicos son 2 ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierros que unen todos estos elementos para lograr el desplazamiento. Este se obtiene de forma mecánica al girar con las piernas los pedales que a través de una cadena hace girar las ruedas. La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte trasera. Esta ha ido evolucionando hasta nuestros días, suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, mejorando el tipo de motor, incluyendo elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, hasta llegar a la moto que conocemos hoy en día. El automóvil. Aunque ya en 1700 se desarrolló el primer vehículo propulsado a vapor, no fue hasta 1866 cuando se inventa el primer vehículo con motor. En la actualidad han evolucionado notablemente, incluso hasta tener incorporados sistemas digitales tales como GPS y lectores internos del motor que le indican al conductor muchos datos extras acerca del estado del vehículo, del motor, de la conducción y de su entorno en general. El ferrocarril. Su nacimiento se asocia a la invención de la máquina de vapor durante la Revolución Industrial. Su invención tuvo lugar a principios del siglo XIX por George Stephenson. Esta nueva forma de transporte necesitaba, además de la fuerza impulsora de la máquina de vapor, de otro elemento, los rieles. El primer ferrocarril constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una locomotora que utilizaba esta energía. La evolución más destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad, que surgió en 1992, cuya característica principal es que puede alcanzar los 300 km por hora. Sin embargo, el ser humano no solo ha tenido la necesidad de trasladarse a través de la Tierra, sino que ha tenido que surcar ríos, lagos y mares para la conquista de su entorno. El transporte acuático. El uso de transporte acuático se remonta a los principios de la historia, por la necesidad que tenía la población de concentrarse en las orillas de ríos y en las costas marítimas. Las embarcaciones primitivas eran movidas tanto con manos y pies como con tablas planas a manera de remo. Algunos ejemplos de embarcaciones de remo serían la balsa y la canoa.
Más adelante, durante la Edad Antigua, los romanos utilizaron las embarcaciones a vela. Estas embarcaciones de vela fueron los primeros medios de transporte a través de largas distancias de agua. Tienen como principal fuente de propulsión el viento. Algunos ejemplos de este tipo de embarcaciones son la galera, la carabela y la fragata. Las embarcaciones de vela fueron siendo progresivamente reemplazadas a lo largo del siglo XIX por embarcaciones de vapor. Por lo tanto, la llegada de la máquina de vapor alteró profundamente la navegación, permitiendo al hombre prescindir de los remos y el viento. A finales del siglo XIX aparecen los barcos modernos. Estos barcos poseen un motor de combustión interna, lo que les convierte en máquinas más avanzadas y eficaces, ya que estos motores permiten al barco un menor consumo de combustible y el transporte de un mayor volumen de carga. Transporte aéreo. El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido el de volar, con una visión envidiosa ante el vuelo de los pájaros, trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio. Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato volador, la cometa. En 1709 se crea la primera máquina voladora del mundo, el globo aerostático. Como no tienen ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se dejan llevar por las corrientes de aire, aunque sí hay algunos tipos que pueden controlar su elevación. Durante el siglo XIX, los dirigibles fueron los grandes protagonistas del aire, dejando en un segundo plano los globos aerostáticos. Un dirigible es un artilugio con capacidad de despegar, aterrizar y navegar por la atmósfera por reacciones del aire, mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la atmósfera. Fue inventado por Henry Giffard en 1852. Este fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Se dejó de usar porque sus capacidades fueron superadas por la aeronave. Las aeronaves son vehículos aéreos más pesados que el aire, que se utiliza para transportar personas o carga. Se mueven por acción de hélices y se mantienen por efecto de la resistencia del aire a ciertas superficies rígidas. Por la desconfianza que causaba este medio, no fue utilizado para transportar personas sino hasta la década de los 30. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial aumentó cuando los aviones se hicieron más grandes y eficientes. El avance más reciente del transporte aéreo es el transbordador espacial. Este es capaz de dejar la atmósfera terrestre para llevar a sus ocupantes al espacio y luego regresar a salvo a la Tierra. Esta evolución de descubrimientos e inventos fue en realidad muy lenta, ya que no debemos de olvidar que nuestros orígenes, la prehistoria, es el periodo más largo de nuestra historia, colmado de penurias y en el cual los inventos se sucedían de forma muy casual. Pero en nuestros días, sobre todo desde la revolución industrial, nuestra sociedad ha evolucionado tan rápido y tan notablemente que hoy en día podemos llegar a donde queramos, incluso a la luna. Los medios de transporte son un punto fundamental de nuestra historia, y gracias a ellos nuestra comodidad y nuestra calidad de vida ha incrementado infinitamente. ¿Qué nos puede quedar por descubrir? Precisamente de la calidad que esperaba y eso que yo ya hice la prueba, no sé qué habrá pasado. No es el momento de ver qué pasó, pero bueno, algo se pudo ver. En el primer video me equivoqué, había uno más adelante. Al utilizar estito recorrí uno, no me di cuenta y no pudimos ver cómo se desarrolló la historia del transporte a partir de las ruedas. Eso lo vamos a ver mañana. Sin embargo, pudimos ver vamos a decir, el desarrollo del transporte aéreo, que es uno de los que más se explota porque dicen que el futuro está ahí arriba de nosotros, es decir, lo que podemos ver arriba. Entonces, eso también les iba a mostrar, pero no ahora. Entonces, y lo segundo era la explicación de cada
sistema de transporte. Sin embargo, no era tampoco este video. Bueno, van a disculpar, pero igual hemos aprendido. Entonces, por favor, con una mejor proyección mañana, por favor, antes de pasar a su funcionalidad, no sé si han podido entender algo sobre el origen y la evolución y el transporte. Mañana voy a poner un video mucho más didáctico que nos va a ayudar a entender mejor, pero igual algo hemos debido ubicarnos hoy. Por favor, preguntan, comentarios, algo. Hola. Ingeniero, ¿es verdad que los Zeppelin se dejaron de usar porque fueron superados por las aeronaves o era porque eran muy peligrosos? Ambas cosas. Porque, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, vieron el espacio justamente porque uno, si mira desde arriba, por supuesto, puede mirar todo, es decir, controlar más. Si ustedes se fijan en las guerras que hubo en las civilizaciones anteriores, van a ver que todos los imperios buscaban zonas altas para poder controlar quién podía estar o quién podía llegar para hacer la invasión a su territorio. Entonces, por supuesto, les interesó eso desde un principio. Pero justo por lo que dices tú, por todas estas, vamos a decir, recién estaban explotando este elemento aéreo, pero sobre todo por cuestiones bélicas, dejaron a un lado el Zeppelin, pero fue un buen inicio. Hola. Vamos a dejar de presentar. Bueno, preguntas, Jonathan. Hola, Jonathan. Jonathan. No hay preguntas, ingeniero. Bueno, por lo menos dime que no estaba muy audible el video. ¿Cómo era? Cuando lo corrigió ya se escuchaba mejor, pero se entendía igual antes. Yeah. Entonces, vamos a ver función y características del transporte. ¿Cuál es su función? Dice que es, sobre todo, en el... Primero no está compartiendo pantalla. Ya, tienes razón. Ay, perdón, pues ya no veo, ya estoy. Ya. Entonces, para ver, vamos a compartir, no se preocupen, ahora sí. Para ver la función y las características del transporte, por favor, debemos fijar, vamos a llamar escenarios, dos escenarios. Uno, los escenarios urbanos. Vamos a poner aquí zonas urbanas. ¿Por qué estoy hablando de las zonas urbanas? ¿Qué característica tienen las zonas urbanas en cualquier lado? Por ejemplo, miren, me ha mostrado de La Paz. No está mal. O esto es de... No sigue siendo La Paz. Pero no interesa. Son zonas urbanas. ¿Qué característica tiene?
en las zonas urbanas hay más perritos que pobladores, que de seres humanos. Hay una alta población concentrada. Ah, ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de zonas urbanas? Vayas a recoger tus términos de concentración de la población. Eso le da una característica, por supuesto. Yo quisiera que ustedes vean, por ejemplo, este otro para que de verdad se asusten. Esto sí es para asustarse. Es tremendo. Es tremendo. San Pablo es una de las ciudades en el mundo que tiene mayor concentración de población. Ustedes pueden entrar ahorita al internet para que no me equivoque, pero sí les puedo decir, no solo la ciudad, sino el estado tiene más de 20 millones de habitantes, mucho más, prefiero quedarme ahí. Entonces, si tengo aquí alta concentración de la población, por supuesto que voy a tener alto conflicto en los sistemas de transporte que existan en esta ciudad. Entonces, para tener una ciudad con mucha cantidad de población, por supuesto, debo manejar con anterioridad la planificación de estas ciudades. Es decir, debo tener planes de el transporte, sí, debo tener planes de áreas verdes, sí, debo tener planes de áreas de equipamiento, sí, debo tener planes de centros de salud, sí. Es decir, todo eso debería tener. Entonces, estamos hablando realmente de una maraña. Ustedes van a escuchar hablar harto de esto. Me van a decir qué representa para ustedes esto. ¿Estos qué se llaman? Barrotes. Ya, pero como estamos enfocando estamos enfocando a esta materia, a eso se denomina redes. Y si ustedes van a trabajar en, seguramente, sanitaria, van a llamar mallas. Nosotros en realidad llamamos redes, pero pueden llamarse mallas, redes. Entonces, son redes de vías que hacen a este conglomerado humano. Entonces, es ahí donde yo voy a tener la mayor cantidad de problemas, sí. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, vamos a tener, no importa, aquí van a dibujar, van a disculpar, Wistro dibujado, no sé por qué. Y esto va a ser la población A y esta va a ser la población B. Entonces, si yo voy a tener que comunicarme entre la población A y la población B, por supuesto, vamos a suponer en un sistema terrestre de vinculación, que es lo que más existe. Entonces, por supuesto, voy a tener todo esto. Entonces, acá voy a tener otro tipo de problemas que van a ser diferentes a los que se presentan en los centros urbanos. Entonces, tenemos el transporte en los centros urbanos y en los centros y en las áreas urbanas y en las áreas rurales. Y son áreas urbanas y áreas rurales. ¿Por qué cobra mayor preponderancia a los centros urbanos ahora? Ustedes han podido escuchar cuando han visto este video de la China. Dice que para el 2030, puede ser que me equivoque, va a haber el 60 o 65% de la población de China
se va a venir a asentar en los centros urbanos. Es decir, va a haber mayor cantidad de concentración, van a tener que aparecer nuevas ciudades. Sin embargo, para Bolivia, dice que para el año 2030, es decir, de aquí a unos 8 años, dicen que el 75% de la población va a estar acá, en los centros urbanos. Eso quiere decir que para mis estimados políticos van a tener que hacer campaña tan fuerte como la hacen para el área rural como para los centros urbanos. Fíjense, cada vez va a haber menor cantidad de población, por lo tanto, si bien van a seguir presentándose problemas, pero ustedes van a ver en CARRE 1, en CARRE 2, van a ser más fácilmente de resolución que estos problemas que se presentan en los centros urbanos. ¿Entendido? Sí, ya se entendió. Bueno, entonces, ¿esto a qué responde? Justamente a que cuando nosotros estábamos viendo esta lámina, estaba hablando aparentemente por la redacción de los centros poblados, vale decir, de las áreas urbanas. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del uso de suelo. Entonces, para ver el uso de suelo, por ejemplo, nosotros tenemos que ver los planes maestros que deben tener todas las ciudades o los centros poblados. Y les hablaba de los planes maestros de transporte, de salud, de educación, de recreación, de equipamiento, de abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué se conjuga? El transporte de pasajeros y transporte de carga. Entonces, aquí pongo fotos de estas avenidas. Pregunta, ¿por qué se llama avenida? ¿Por la cantidad de vehículos que hay o por qué se llama avenida? Hola. ¿Me pueden decir por qué se llama avenida? Por la cantidad de autos, sí, que Ya, bueno, no me parece mal, pero vamos a ir a algo local. ¿Conoces la San Martín, verdad? No te estoy diciendo que es. ¿Conoces la San Martín o no? Sí. Hay una buena cantidad de autos, ¿verdad? Sí, genial. ¿A eso se llama avenida o calle? Calle. ¿Y por qué se llama calle? Porque es de un solo sentido. Entonces no es el volumen de tráfico, sino es el sentido del tráfico. Si tiene dos sentidos, vale decir, en este sentido y en el otro sentido, recién se llama avenida. ¿Se ha entendido? Entonces vamos a ver, esto es de ciudades y esto vamos a ver el transporte que se genera donde en los centros de producción, en las fábricas, y tienen que ir a los centros de consumo. Entonces, hasta acá, por favor, preguntas. ¿Se ha entendido algo? Voy a poner mejores videos mañana, eso sí les aseguro. Ha habido una mala manipulación mía. Entonces, van a estar mejor los videos mañana. Por favor, preguntas. Buenas noches. Una preguntita. ¿Cómo se determina si va a ser una calle o una avenida? Bueno, eso forma parte de la planificación urbana que se debe realizar. Sin embargo, esa planificación urbana obedece a varios patrones o varias variables. Por ejemplo, podría ser uno, el volumen de tráfico, que es lo que más conocemos. Otro, podría ser qué tipo de zona es. Si es zona industrial donde hay mucho flujo, o se podría ver también
bueno, serían las características de la zona y cómo se puede ese sector, ese segmento, qué relación tiene en relación a los otros segmentos o barrios o módulos. Entonces, ese análisis, ¿quién va a hacer? La planificación urbana y quién tiene la competencia sobre el uso del territorio son los municipios. Entonces, los municipios son los que deben definir eso. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, gracias. Sí, se entiende. Ingeniero, ¿se entiende? Ay, si no se entiende, dígame, no, yo no tengo problema. Bueno, entonces, mañana, por favor, me comprometo rápidamente, vamos a poner unos buenos videos y como es sábado y tiene que venir el señor que me lo arregla a la cocina, nos vamos a ver rápidamente los videos y vamos a ir a comer unas salteñitas, ¿ya? Listo, ingeniero. Estoy ingeniero. Entonces, mañana vamos a continuar clases, pero estas 3 láminas se ha podido entender, ¿no? Ingeniero. Ya, gracias. Entonces, por favor, vamos saliendo.